Hola, bienvenidos a la serie México y los signos de los tiempos. Hoy nos encontramos transmitiendo desde este hermoso lugar que es el Castillo de Chapultepec y seguiremos platicando acerca de los niños héroes y la guerra con Estados Unidos. Para ello está con nosotros el licenciado Antonio Velasco Piña. Bienvenido, licenciado. Y bueno, en nuestra última plática nos quedamos charlando acerca de la entrada del ejército norteamericano al Valle del Anáhuac y hacia dónde iban avanzando. Llegaron al convento de Churubusco. ¿Qué es lo que sucede en el convento de Churubusco? En el convento de Churubusco van a ocurrir varios acontecimientos muy importantes. El primero de ellos es que las tropas irlandesas que venían del ejército norteamericano, a través de su recorrido de Veracruz a Puebla, sobre todo durante su estancia en Puebla, se han dado cuenta de la enorme similitud que existe entre la situación que vive Irlanda, sojuzgada por los ingleses, o sea, un pueblo protestante que está sojuzgando a un pueblo católico, y la situación que está ocurriendo en México de que una nación protestante está invadiendo a una nación católica. Entonces deciden abandonar las tropas norteamericanas y unirse a las tropas mexicanas, aun cuando saben que esto lo más seguro es que los vaya a conducir a la muerte. Entonces, con un gran sentido de justicia que tenemos que honrarles mucho, se incorporan al ejército mexicano y van a estar ahí en Churubusco. El otro hecho importante es que casi no tenían municiones las tropas que estaban en Churubusco, se las mandan a pedir a Santa Anna. Entonces él llega con una gran dotación de parque, pero con toda la mala fe del mundo y continuando con su tradición de costumbre, en vez de llevarles un parque que les fuera útil a las armas mexicanas, les lleva un parque americano que se habían capturado en las batallas con ellos, que no les sirve a los fusiles mexicanos. Pero que sí les sirve a los fusiles que traen los irlandeses que se habían unido. Exactamente. Entonces esto es lo que va a explicar lo que va a acontecer ahí. O sea, viene el ataque de las tropas norteamericanas, se le acaba el parque a las tropas mexicanas, las únicas que siguen disparando son las tropas irlandesas, y el general Anaya, que era el que comandaba las tropas mexicanas, trató de aprovechar el parque haciendo balas para cañón, pero como no sabían calcular bien la cantidad de pólvora que se requería, le estalla a él en la cara una de las balas de cañón y le quema toda la cara y las manos. A pesar de eso, él sigue dirigiendo la defensa. Los soldados mexicanos se terminan defendiendo casi todos a la bayoneta, pero pues son fusilados a quemarropa por las tropas norteamericanas, son capturados o muertos las tropas irlandesas. Y entonces cuando son capturados, ¿no? Hay una frase por la cual se inmortaliza el general Anaya. Así es. Sí, que el general americano, o sea, Scott, se da cuenta de que hay parque americano con el que les han estado disparando, y va y le pregunta al general Anaya, ¿dónde está el parque? Él estaba preguntando por el parque norteamericano, pero el general Anaya entiende que le están preguntando por el parque mexicano y le dice, mire, si hubiera parque usted no estaría aquí, ¿verdad? Claro. Si pudo usted llegar aquí es porque no teníamos parque para dispararle, ¿no? Entonces ya cae Churubusco, y entonces ya queda abierto el camino hacia la Ciudad de México, ya nada más está Chapultepec, pero el ejército norteamericano se está muriendo de hambre. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cómo ayuda Santa Anna a abastecerse o a habituallarse al ejército norteamericano? Sí. Porque es él quien promueve. Exacto, sí, como les digo, el ejército norteamericano está muriendo de hambre porque no le llega ningún habituallamiento de Veracruz. Las guerrillas impiden cualquier paso de parque, de comida o de refuerzos. Entonces lo que hace Santa Anna es decirle, mire, vamos a hacer un armisticio para que ustedes puedan venir a comprar comida a la Ciudad de México, porque si no, no van a poder seguir avanzando. Y así se hace, se establece un armisticio que autoriza a las tropas norteamericanas a entrar a la Ciudad de México a comprar comestibles. Esto, lógicamente, van a la Merced, que era la principal fuente de abasto de la ciudad. ¿Y cuál es la reacción que tienen todas las personas cuando llegan? Por supuesto, todos los comerciantes de la Merced se enfurecen
y rechazan a los carramotos en que se venían a abastecer los norteamericanos, los acuchillan, les avientan jitomates, los corren en medio de insultos y no se pueden abastecer en esta forma. Entonces le ocurre a Santa Anna otra estratagema que es la siguiente: decirle, mire, vamos a hacer que algunas de las contraguerrillas de los traidores mexicanos que venían con los norteamericanos finjan que son guerrillas que vienen a abastecerse de comida a la Ciudad de México, y así a ellos sí se las van a vender y se las van a llevar. Y así ocurre durante unos días. Durante unos días un grupo de traidores mexicanos está comprando la comida en la Merced para llevársela al ejército norteamericano, pero las verdaderas guerrillas mexicanas se dan cuenta de esto, los cogen a todos y los ahorcan a todos, ¿no? Entonces nuevamente se queda sin comida el ejército norteamericano. Entonces tienen que romper el armisticio y tratar de avanzar hacia la Ciudad de México. ¿Cuál es el siguiente paso al que van? El siguiente paso ya nada más quedaba Chapultepec, pero como están avanzando por el sur, el general Bravo le dice, oye, el ataque va a venir por aquí. Entonces logra convencer no tanto a Santa Anna sino a los oficiales de que envíen unos 4,000 hombres al Molino del Rey, que está aquí abajo del castillo de Chapultepec. Es ahí donde se llevaba a cabo las fundiciones de los cañones. Las fundiciones, exactamente, ahí donde se habían estado fundiendo los cañones que estaban dando tan buen resultado. Esos cañones sí se van a utilizar en la batalla de Molino del Rey, pero no los autoriza Santa Anna que se suban al castillo de Chapultepec. En el castillo de Chapultepec siguen nada más con unos cuantos cañones viejos. Entonces, esta batalla del Molino del Rey, que es la batalla en donde mueren más oficiales norteamericanos, tiene un gran éxito, pero ocurre lo mismo, que en vez de que se lleguen más refuerzos del Peñón, siguen nada más luchando aquí los 4,000 hombres que habían luchado inicialmente, y cuando empiezan a llegar cada vez mayor número de tropas norteamericanas, los oficiales mexicanos, para no verse copados, retiran sus tropas y las meten aquí en el castillo. Desde luego, Nicolás Bravo empieza a organizar con todas estas tropas una estupenda defensa del castillo, pero como las tropas norteamericanas han sufrido tantas bajas en su batalla en el Molino del Rey, se retiran a Tacubaya. Entonces eso lo esgrime Santa Anna como un argumento para insistir nuevamente en que el ataque no se va a realizar por el sur, sino se va a realizar por el este a través del Peñón. Entonces todas estas tropas que se habían concentrado aquí en el castillo son nuevamente retiradas y llevadas al Peñón. Y también había dicho algo acerca de si que era ocupado el castillo, iba a deshacer el colegio militar o se iba a desagrupar en ese momento. Él viene al castillo para tratar también de desactivar la defensa del castillo. Y entonces hace lo siguiente, dice, bueno, mire, aunque es casi seguro que el ataque va a ser por el este, no podemos exponer las vidas de los cadetes, porque si hay un ataque por aquí pueden ser muertos y ellos son la esperanza de la patria. Entonces vamos a deshacer transitoriamente el colegio militar, que los cadetes se quiten su uniforme y se vayan a sus casas o a casas de la Ciudad de México, ¿no? Y ocurre, ya anticipándome un poco, un hecho. Cuando él ve la lista de los cadetes, se da cuenta que hay un cadete que se llama Agustín Melgar, que es hijo de un militar que él mandó a asesinar porque se había opuesto a uno de sus golpes de Estado. Entonces ve un enemigo en potencia. Ve un enemigo en potencia y dice, ¿dónde está este muchacho? Lo buscan y no está, porque lógicamente Agustín Melgar, que era uno de los cadetes, un cadete muy importante por lo que luego veremos después, cuando sabe que va a venir el asesino de su padre al castillo y que le tiene que rendir honores, se sale del castillo para no rendirle honores. Entonces Santa Anna ve eso y dice, no está, y el enemigo está ahí cerca, es un desertor. Entonces él personalmente dicta el acto de expulsión de Agustín Melgar del castillo de Chapultepec. Lógicamente, cuando Agustín Melgar regresa al castillo, y recordemos quién comandaba aquí el castillo, que era nada menos que Nicolás Bravo lo vuelve a reinstalar nuevamente como cadete, ¿no? El castillo empieza a ser bombardeado el 12 de septiembre. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí, entonces, ¿qué ocurre? Las tropas que custodiaban el castillo son llevadas nuevamente al Peñón. En el castillo están nada más 800 soldados y 40 cadetes, son los que van a defender el castillo. Estamos hablando de... ¿Frente a cuántas? ¿Qué número era? 30,000 atacantes contra 840, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, varias cosas importantes. Una de ellas, anticipándome un poco para hablar de Juan de la Barrera. No sé si ustedes recuerden que cuando se pasa la lista de los niños héroes, siempre se dice teniente Juan de la Barrera y luego cadetes, fulano y tal. Sí. ¿Por qué, si el señor era teniente, está incluido entre los cadetes, ¿no? Como que aparentemente hay una incongruencia. Sí, claro que sí. La historia es la siguiente: él era hijo de un general
un general muy importante porque fue el primero que empezó a establecer una serie de medidas de atención a los heridos de guerra, es decir, a los jubilados que antes quedaban inválidos, iban a su casa y no tenían ninguna otra opción. Entonces él empezó a establecer pensiones de ayuda para este tipo de militares. Entonces, cuando le preguntaban a Juan de la Barrera que él cuando había entrado al ejército, él decía que desde antes de nacer, porque él había nacido en un cuartel militar, en un sanatorio militar, y desde chico había vivido siempre en un cuartel. En un cuartel. Y en esa época, a los hijos de los altos oficiales, cuando tenían 13 años de edad, entre 12 y 13, ya los admitían al ejército con el grado de subteniente sin haber pasado por el colegio militar. Y es el caso de él. Él entra muy pequeño al ejército con el grado de subteniente. Pero también pueden meterlos al colegio militar, claro. O sea, tenían ese opción, privilegio. O entrar al colegio militar o entrar directamente al ejército con el grado de subtenientes, que es lo que y este es el caso de el padre de Juan de la Barrera. De Juan de la Barrera. Entonces él entra con el grado de subteniente y está él un día en el Palacio Nacional, en que hay un intento de golpe de Estado en contra del presidente Joaquín Herrera. O sea, cuando el presidente llega, las tropas que le deben de rendir honores lo tratan de apresar, pero él está ahí en el Palacio Nacional y entonces él se opone a eso, se interpone entre los soldados que quieren apresar al presidente y el presidente, y es auxiliado por 2 cadetes del colegio militar que estaban ahí, porque ahí era la Secretaría de la Defensa, estaban haciendo trámites. Entonces él arenga a los soldados y los convence de que no den el golpe de Estado. Esto lo hace que lo asciendan a él a teniente, pero como él establece una gran amistad con estos cadetes, y él se da cuenta que aun cuando él ya es teniente, porque lo habían ascendido a teniente, tiene una enorme ignorancia en materias de tipo teórico militar. Él tenía una gran práctica porque había vivido siempre en un cuartel, sí, pero ignoraba muchas cosas de tipo teórico. Entonces él presenta su solicitud ante la Secretaría de la Defensa para pedir licencia, dejar su puesto en activo y entrar como cadete al colegio militar. Entonces él estaba aquí como cadete. Incluso, anticipándome también un poco, él va a ser el primero de los que mueren, porque cuando se va a tomar el castillo, ya Nicolás Bravo y el general Monterde, que era el director del colegio, se han dado cuenta que no van a recibir ayuda de Santa Anna. Entonces ellos habían previsto una pequeña fortificación en los límites del bosque de Chapultepec para ahí empezar a hacer la defensa y ganar tiempo mientras llegaban las tropas del Peñón, como les había prometido Santana. Pero como comprenden que esto ya no va a ser posible, entonces deciden inicialmente quitar esta defensa porque era una cosa suicida los que iban a estar ahí aislados. Pero entonces Juan de la Barrera les convence de que la defensa del castillo debe ser una defensa de tipo ritual, es decir, que no va a ser un simple combate común y corriente, sino va a ser una guerra ritual como la que han realizado los grandes héroes del pasado, una Juana de Arco, un Cuauhtémoc, en donde lo menos importante es el resultado de la batalla, lo más importante es adquirir un tal nivel de conciencia, sí, un tal estado de concentración y una tal compenetración con la historia y con el país, que esto despierte la conciencia de todos los habitantes. Entonces les dice, no, la defensa del bosque de Chapultepec, que es un bosque sagrado, se debe realizar no nada más en el castillo, sino en los límites mismos. Es decir, que en cuanto ellos intenten avanzar, en ese momento sean repelidos. Y entonces un grupo de voluntarios, de soldados voluntarios, comandados por Juan de la Barrera, van a instalar un pequeño hornabeque que está actualmente en el lugar cerca de la estación de Chapultepec del metro. Sí. Hay incluso un monumento haciendo esta mención. Entonces ahí queda Juan de la Barrera aislado con unos cuantos soldados, de tal forma que cuando los norteamericanos inician su avance, vienen otra vez de Tacubaya, entran por la Condesa, inician su avance, y el día 12 de septiembre inician un intenso bombardeo en contra del castillo, y el día 13 creen que ya el castillo ha sido abandonado. De los 800 soldados que lo defendían quedaban ya nada más 400 soldados. Entonces ellos inician su avance y inmediatamente son detenidos por Juan de la Barrera y su pequeño grupo, que desde una fortificación muy ingeniosa, muy bajo tierra, cubierta por troncos de madera, los empiezan a atacar, sufren grandes bajas, pero lógicamente logran deshacer el fortín y los fusilan prácticamente a todos abajo, ¿no? Y creo que es importante saberlo, para mucha gente será un mito, pero los niños héroes, es decir, 6 de ellos junto con Miguel Miramón, habían logrado tal nivel de conciencia auxiliados por los guardianes de Chapultepec, porque siempre hay... ¿Quiénes son estos guardianes? Los guardianes de los lugares sagrados son personas casi siempre de etnias indígenas que mantienen
la sacralidad de ese lugar. O sea, son personas que dedican su vida a que ese lugar siga funcionando como un espacio sagrado. Entonces, en el caso de Chapultepec, eran una pareja de ancianos que trabajaban como cocineros aquí en el castillo de Chapultepec. Entonces ellos, de acuerdo con la visión de ellos, que incluso, insisto, a muchas personas puede parecer mitológica, consideraban que la máxima autoridad del bosque era el ahuehuete del sargento. El ahuehuete del sargento es un ahuehuete centenario, de acuerdo con la tradición, fue sembrado por Nezahualcóyotl, que marca el lugar en donde los aztecas iniciaron su último tramo de peregrinación hacia el centro de la ciudad, y que marca el lugar donde los grandes sacerdotes toltecas, cuando querían irse a lo que nosotros llamaríamos otra dimensión, llegaban a ese lugar y se desaparecían. ¿El ahuehuete todavía lo encontramos? El ahuehuete aquí está muerto, murió desde 68, el 2 de octubre, junto con muchos otros ahuehuetes, pero es tanta la historia que está contenida en ese ahuehuete que las autoridades no se atrevieron a cortarlo totalmente, pues han dejado el tronco nada más, el tronco del ahuehuete. En ese lugar también hubo un acontecimiento muy importante. Cuando Moctezuma Xocoyotzin se entera de la llegada de los españoles, quiere hacer lo que hicieron los sacerdotes toltecas, dice a otra dimensión. Entonces va allí al ahuehuete y, de acuerdo con la leyenda, le pide permiso y el ahuehuete no se lo da. Le dice: te tienes que enfrentar a tu destino y regresa a ocupar tu sitio de emperador y enfréntate a los acontecimientos tal como vengan. Entonces, también de acuerdo con la tradición que mantienen los guardianes, los niños héroes van con el ahuehuete a pedirle permiso, y no solo permiso, sino las claves para poder realizar un combate ritual en el castillo. Es decir, que la defensa del castillo no sea una simple lucha militar, sino que sea una lucha sagrada. Y él les da las claves, incluso les da la letra de lo que va a ser posteriormente el himno del colegio militar, ¿no? Todo eso se los da a ellos para que ellos mentalmente vayan repitiendo este himno durante la batalla, ¿no? Se los da a 7 cadetes, es decir, a los 6 que conocemos con los niños héroes, y también a Miguel Miramón, que formaba parte de este grupo, aunque él después va a ser un traidor, ¿no? Ajá. En su libro usted menciona que ellos conviven mucho con el ahuehuete, les pide permiso y se le asigna un como valor, una característica especial a cada uno de estos niños héroes. Así es. ¿Esas se las asigna él o...? Sí, los guardianes del bosque, que los conocían a todos ellos, más bien dicho, no solo los conocían, ellos eran los que les habían dado el permiso de conocer la parte sagrada de Chapultepec, y les habían reconocido su calidad de aspirantes a guerreros sagrados. Todavía no a guerreros sagrados porque eran unos niños o gente muy joven, pero sí de aspirantes a guerreros sagrados, sobre todo cuando se incorpora a ellos Juan Escutia, que era un ser totalmente espiritual, como sería bueno que luego platicáramos más detalladamente sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ellos ya tenían esa calidad de aspirantes a guerreros sagrados, entonces van con el ahuehuete del sargento a ver si les da las claves. Él inicialmente se niega a ello porque le dice: esto es para adultos, no para unos niños. Entonces ellos incluso le dicen: pues si no nos das las claves te fusilamos y te ponemos un letrero que diga este árbol es un traidor. Es un traidor. Porque si no se realiza un combate ritual en este lugar, va a desaparecer México. Es decir, la anexión que pretenden los norteamericanos es desaparecer totalmente a la nación mexicana. Entonces la única forma de salvarles es a través de un combate ritual. Entonces les da las claves y entonces ellos ya van a realizar esta defensa con esa característica, ¿no? de realizar un combate ritual. ¿Qué es lo que pasa el 13 de septiembre? El 13 de septiembre se va a realizar el ataque contra el castillo. Recordemos que el castillo ha sido bombardeado ferozmente el día 12, está muy dañado, han perecido buena parte de sus defensores, otros incluso han desertado. Ninguno de los cadetes, de los 40 cadetes, ha desertado, están todos a pie firme, algunos están heridos, pero ninguno de gravedad todavía en ese momento, y entonces ellos van a realizar esa defensa. Como le mencionaba, la defensa se inicia en los límites del bosque con Juan de la Barrera, que es el primero de ellos en morir. Juan de la Barrera, la virtud que él encarnaba era la de la lealtad, precisamente por esa característica de haber sido leal a las instituciones y al orden establecido y al presidente de la República, cuando esto incluso pudo haberle costado la vida, porque él inicialmente estaba solo, después está apoyado por 2 cadetes, y en cambio tenía todo un grupo de guardias que lo estaban amenazando. Entonces ahí muere el primero de los cadetes. El segundo va a ser Francisco Márquez. Francisco Márquez encarna la virtud del valor. Francisco Márquez era de Guadalajara. Allá en Guadalajara, desde muy pequeño,
dio muestras de un valor excepcional cuando en una ocasión en que se meten unos bandidos a su casa y él era un niño de tendría 6, 8 años de edad, él toma el rifle de su padrastro, porque su padre ya había muerto, y le dispara a uno de los asaltantes y lo hace huir. Cuando se inicia el ataque, hay un momento de desconcierto entre los cadetes porque él, que encarnaba el Francisco Márquez, que era quien encarnaba el valor, no estaba en el castillo. Es decir, el último momento en que lo habían visto es cuando él es el que le va a dar el parte de que todos los cadetes están en sus puestos de combate a Nicolás Bravo y al general Monterde. Cuando se inicia el ataque, él llega y les dice, todos los cadetes en sus posiciones, y se retira. Y en el momento dicen, ¿dónde está Francisco Márquez? Y Agustín Melgar, que era uno de los, junto con Juan Escuti, eran los dos cadetes de mayor edad, dice, ¿dónde está ese bebé? Él tenía 13 años, ¿no? Y no estaba en el castillo. De repente dice, no está, ahí está. Es decir, Francisco Márquez no esperó el ataque de las tropas norteamericanas al castillo, sino que bajó a enfrentarlas él solo. Solo tomó su fusil y bajó a enfrentarlas, justamente en el altar prehispánico que está cerca de la Huehueta del Sargento, y que es uno de los altares más antiguos de México. Esto está documentado por los propios historiadores norteamericanos. La sorpresa que les causó, como de repente, cuando iban a empezar el ascenso hacia el castillo, sale un niño con un uniforme militar que les marca el alto y los ataca a la bayoneta. Le disparan y cae muerto ahí. Es el segundo que muere, cae muerto ahí cerca de este sí, altar, incluso altar dicen piedra, que ¿no? cuando van avanzando, ahí se van abriendo sin pisar, ¿no? Sí. El cadáver. Así les infunde tanto respeto, ¿no? Este Acción hecho de un heroica. niñito que sale, porque para ellos vieron un niño que tenía 13 años con uniforme militar, que sale él solo a atacarlos, que no solamente no lo pisotean ni a él ni al altar, sino que incluso interrumpen los cánticos y los gritos con los que venían avanzando, ¿no? Y inicia después su ataque al castillo. ¿Dónde estaban los demás niños héroes? Estaban en estaban distintos ubicados? lugares, y se van a mover a lo largo de la batalla. Ellos entran primero. Bueno, hay un acontecimiento también importante, que es que en el Peñón están recibiendo solicitudes de ayuda de aquí del castillo, ¿no? Están atacando por aquí, vengan, Santana está oponiendo a ellas, pero el coronel Xicoténcatl, que era también uno de los militares más valerosos, comprende lo que está pasando, entonces llega con Santana y le dice, el ataque está siendo por el castillo de Chapultepec, yo voy a combatir ahí, independientemente de que usted me dé la orden o no. Entonces Santana comprende que no lo puede tener, es más, que le conviene que se vaya, porque si se queda puede convencer a otros oficiales que también de que se unan a la causa. Y entonces él llega también con unos cuantos centenares de hombres. En el momento que está iniciando el ataque, se está iniciando con 2 columnas. Y estamos hablando también de 400 personas, contra varios miles de norteamericanos. Entonces es tan fuerte el impacto que reciben del ataque del coronel Xicoténcatl y de su batallón, que se desorganiza una de las columnas y la otra tiene que venir a auxiliarlo. Y claro, mueren todos ellos son muertos en las faldas aquí del castillo, combatiendo a los invasores, ¿no? Después de eso sí ya no va a haber ninguna ayuda más para el castillo. Pero cuando llegan ellos, la otra parte empieza a ingresar al castillo de alguna manera. Cambian su táctica, es decir, en vez de atacar, la van a cambiar 3 veces. Primero eran 2 grandes columnas por distintos lugares, pero esto lo desorganiza el ataque de Xicoténcatl. Entonces van a atacar sobre un solo punto al castillo. Pero la defensa va a ser increíblemente eficaz, ¿no? Es decir, a pesar de que son unos cuantos centenares, están luchando con tal determinación, con tal heroísmo, que durante varias horas mantienen a los norteamericanos fuera de los límites del castillo, hasta que llega un momento en que el general Scott considera que hay tan pocos defensores en el castillo que como están todos concentrados en el mismo lugar, que es donde sobre un solo lugar está realizando el ataque, que entonces hay que cambiar la táctica y que entonces que rodean por todos lados el castillo y lo atacan por todas partes.
Licenciado, desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Siempre nos hace falta tiempo para seguir platicando con usted. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y también les agradecemos a ustedes que nos permiten entrar en su casa y que nos siguen por Aprende TV. En el convento de Churubusco van a ocurrir varios acontecimientos muy importantes. El primero de ellos es que las tropas irlandesas que venían del ejército norteamericano, a través de su recorrido de Veracruz a Puebla, sobre todo durante su estancia en Puebla, se han dado cuenta de la enorme similitud que existe entre la situación que vive Irlanda, sojuzgada por los ingleses, o sea, un pueblo protestante que está sojuzgando a un pueblo católico, y la situación que está ocurriendo en México de que una nación protestante está invadiendo a una nación católica. Entonces deciden abandonar las tropas norteamericanas y unirse a las tropas mexicanas, aun cuando saben que esto lo más seguro es que los vaya a conducir a la muerte. Entonces, con un gran sentido de justicia que tenemos que honrarles mucho, se incorporan al ejército mexicano y van a estar ahí en Churubusco. El otro hecho importante es que casi no tenían municiones las tropas que estaban en Churubusco, se las mandan a pedir a Santana, entonces él llega con una gran dotación de parque, pero con toda la mala fe del mundo y continuando con su tradición de costumbre, en vez de llevarles un... Hola, bienvenidos a la serie México y los signos de los tiempos. Hoy nos encontramos transmitiendo desde este hermoso lugar que es el castillo de Chapultepec y seguiremos platicando acerca de los niños héroes y la guerra con Estados Unidos. Para ello está con nosotros el licenciado Antonio Velasco Piña. Bienvenido, licenciado. Y bueno, en nuestra última plática nos quedamos charlando acerca de la entrada del ejército norteamericano al Valle del Anáhuac y hacia dónde iban avanzando. Llegaron al convento de Churubusco. ¿Qué es lo que sucede en el convento de Churubusco? Así es. Sí, que el general americano, o sea, Scott, se da cuenta de que hay parque americano con el que les han estado disparando, y va y le pregunta al general Anaya, ¿dónde está el parque? Él estaba preguntando por el parque norteamericano, pero el general Anaya entiende que le están preguntando por el parque mexicano y le dice, mire, si hubiera parque usted no estaría aquí, ¿verdad? Claro. Si pudo usted llegar aquí es porque no teníamos parque para dispararle, ¿no? Entonces ya
cae Churubusco, y entonces ya queda abierto el camino hacia la Ciudad de México, ya nada más está Chapultepec, pero el ejército norteamericano se está muriendo de hambre. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cómo ayuda Santa Anna a abastecerse o a avituallarse al ejército norteamericano? Sí. Porque es él quien promueve. Exacto, sí, como les digo, el ejército norteamericano está muriendo de hambre porque no le llega ningún avituallamiento de Veracruz. Las guerrillas impiden cualquier paso de parque, de comida o de refuerzos. Entonces lo que hace Santa Anna es decirle, mire, vamos al parque, que les fuera útil a las armas mexicanas, les lleva a un parque americano que se habían capturado en las batallas con ellos, que no les sirve a los fusiles mexicanos. Pero que sí les sirve a los fusiles que traen los irlandeses que se habían unido. Exactamente. Entonces esto es lo que va a explicar lo que va a acontecer ahí. O sea, viene el ataque de las tropas norteamericanas, se le acaba el parque a las tropas mexicanas, las únicas que siguen disparando son las tropas irlandesas, y el general Anaya, que era el que comandaba las tropas mexicanas, trató de aprovechar el parque haciendo balas para cañón, pero como no sabían calcular bien la cantidad de pólvora que se requería, le estalla a él en la cara una de las balas de cañón y le quema toda la cara y las manos. A pesar de eso, él sigue dirigiendo la defensa. Los soldados mexicanos se terminan defendiendo casi todos a la bayoneta, pero pues son fusilados a quemarropa por las tropas norteamericanas, son capturados o muertos las tropas irlandesas. Y entonces cuando son capturados, ¿no? Hay una frase por la cual se inmortaliza el general Anaya.